Muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición de la clase de Timín Avanzado de los miércoles. Los saludo, profesor Campis. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Todo ¿Con bien? ganas de aprender un poquito? Con ganas de desarrollar proyectos. Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, profesor JJ? Bueno, para hoy tenemos en la parte de Flowgrid, vamos a ver un ejercicio con cómo calcular cuándo un año es bisiesto o no. Y en la parte de proyectos en Tinkercad, vamos a hacer con servomotores, ¿sí? Y un sensor de ultrasonidos para detectar la distancia. Entonces eh, poner eso como si fuese en un pote de alcohol en gel. Entonces no tendríamos que estar tocando el pote del alcohol en gel cada vez que querramos que no. O sea, estaríamos haciendo un dispenser de alcohol en gel por proximidad. Genial. Bueno, los conceptos que vamos a repasar con esto es, bueno, con el ejercicio que dijo el profe de Flowgorim sobre los años bisiestos, vamos a ver un poco las operaciones lógicas y cómo combinar distintas operaciones lógicas en un ejercicio de algoritmos. Y vamos a ver, continuamos viendo un poco los componentes, ¿no? En este caso en Tinkercad, en la simulación de Tinkercad, porque no podemos acceder a un Arduino físico todavía. Y vamos a ir repasando algunos componentes. En este caso el ultrasónico es un componente de tipo digital. Y el servomotor también. Entonces, vamos a empezar con Flowgorin, ¿te parece? Vamos a Vale, tener que vamos con ir Flow. rápido porque esto o sea, el Tinkercad no, pero este es un ejercicio bastante extenso. Es extenso, Creo que sí. están viendo todo, ¿no? Mi pantalla con Flogorim, con un ejercicio básico de años bisiestos y eso. ¿Puede ser? Sí, Bueno, ahí lo estoy viendo. en este caso yo tengo, para no hacerlo todo nuevo, porque esto ya creería que en esta altura está un poco visto, ¿no? Nosotros acá tenemos un ejercicio, el cual yo tengo una variable que se llama año, que esto hay que tomar en cuenta, es un punto importante. Acá me permite definir una variable llamada año, en la mayoría de los lenguajes no me va a permitir, la mayoría de los lenguajes no aceptan la letra ñ, sino las letras del diccionario en inglés, por decirlo así, ¿no? Exactamente. Entonces, acá vamos a usarlo porque nos permite, pero normalmente no nos permitiría. Yo acá lo que hice fue definir una variable, le asigné un número inicial, ¿no? Un número 9, por ejemplo. Esto después lo vamos a quitar, vamos a poner que el usuario ingrese el número que él quiere. Y básicamente, bueno, primero que nada, ¿qué es un año bisiesto, no? El año bisiesto es cuando febrero tiene 29 días. Normalmente febrero tiene 28 días, pero hay algunos años donde febrero tiene 29, que generalmente es cada 4 años, o sea, son los años que son divisibles por 4. Por ejemplo, este año fue bisiesto, 2020, porque el 20 es divisible por 4, también lo fue el 2016, también lo fue el 2012, y así. La regla normal y básica que conocemos del año bisiesto es que cuando el año es divisible por 4, entonces es bisiesto. Pero es un poco más extensa que eso. Primero vamos a explicar lo básico y después nos vamos a ir a lo extenso. Entonces, el ejercicio este lo que hace es, yo acá le estoy asignando un valor, en este caso puse un 9 y me dijo que no era bisiesto, ahora pongo un 8 por ejemplo y me tiene que decir que sí es bisiesto. O sea, el ejercicio básico, así, el esqueleto del ejercicio básico funciona. Pero, como había dicho antes, no vamos a poner un número fijo acá, sino acá vamos a pedirle al usuario que ingrese un número. Entonces, vamos a empezar con eso. Vamos a poner un hacer mientras, que es lo que estuvimos trabajando en la clase anterior. ¿Para qué ponemos un hacer mientras y no un mientras? Para ahorrarnos la asignación inicial. Es una forma básica para ahorrarnos una asignación inicial. O sea que yo ahora puedo eliminar esto, no tener que ponerle, por ejemplo, como hacíamos a veces, un valor 0, sino que esto lo voy a borrar. Entonces, voy a hacer un ingreso de datos. Una entrada que es lo que va a permitir que el usuario ingrese por teclado un número que se va a guardar en esta variable, en este caso año, que es de tipo entero, ¿no? Antes de eso voy a poner un mensaje
que va a pedir al usuario que ingrese ese número. Por ejemplo, ingrese número de año. Y en el hacer mientras lo que voy a hacer es que si la persona me ingresa un número que no corresponde, le tiro un mensaje de alerta, ¿no? Por ejemplo, un año negativo. Aunque en realidad podríamos permitir, ¿no? Podríamos permitir también los años antes de Cristo. No, pero ahora lo vamos a controlar. Vamos a decirle que me ingrese un número positivo. Sí, que me ingrese un número positivo. Dale. Entonces, mientras que año sea menor o igual que 0, yo le voy a pedir una y otra vez que me ingrese un año. Entonces, se inicia el programa, se declara una variable. En esa variable yo voy a guardar el número que la persona me ingrese por teclado. Y en base a ese número, yo voy a analizar si es bisiesto o no es bisiesto. Así que vamos a probar por ahora. Todavía sigue siendo el ejercicio básico. Acá le voy a agregar, por ejemplo, un 2000. Es bisiesto. Correcto, 2000 es bisiesto. ¿Por qué? Porque es divisible por 4. Entonces, decíamos que el ejercicio básico es que si un número de año es divisible por 4, entonces es bisiesto. Bueno, esto no es tan así. Y también hay que explicar de dónde sale esto. Esto tiene un poco de ciencia detrás, porque resulta que los años duran 365 días, ¿no? Pero en realidad duran un poquito más. O sea, creo que es 365 y un cuarto de día. Entonces, para que no se empiecen a correr los días con el paso de los años, inventaron en el calendario gregoriano, creo que una vez cada 4 años el año fuese bisiesto, o sea que tuviera un día más. Ahora, para mejorar la precisión, hicieron que los años que fueran comienzo del siglo, o sea, por ejemplo, el 2000, el 1900, el 1800, no fuesen bisiestos. Entonces, nosotros tenemos que contemplar esa posibilidad. O sea, si un año es divisible por 4, pero es comienzo de siglo, o sea, es divisible por 100, entonces no es bisiesto. Esa es la condición que tenemos que agregar a nuestro condicional para nosotros poder determinar si el año que la persona ingresó es bisiesto o no es bisiesto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a repasar un poco cómo funciona esto. Este operador es el operador modular, ¿no? O sea, básicamente lo que hace es realiza una división, en este caso entre lo que vale la variable y este segundo número, y esto me va a devolver el resto de la división. Que el resto de la división, recordemos, en matemática, cuando hacíamos en la primaria, ¿no? Nosotros íbamos poniendo el número. Por ejemplo, el 10 dividido 2, dividido 4, me da como resto 2. O sea, 10 dividido 2 me da 2 y me sobra 2. Bueno, eso que sobra es el resto de la división y eso es lo que me devuelve este operador que está acá. O sea, por ejemplo, si yo pusiera un 10, acá me va a sobrar 2 y no sería igual a 0 todo esto, entonces me diría que no es bisiesto. Vamos a hacer una prueba. Si yo le pongo un 10, me dice que no es bisiesto. ¿Por qué? Porque no es divisible por 4. Básicamente porque cuando yo divido 10 por 4 me sobra 2. Me tiene que sobrar 0 para que sea divisible por 4. Entonces, ¿hasta acá, profe Juanjo, alguna duda? Hasta acá vamos bien. Creo Perfecto. que eso es lo que dijiste del siglo, que cuando empieza un siglo no es bisiesto, podríamos ponerlo, como habíamos visto en otras clases, en otra pregunta o anidarla con un i, creo que era, ¿no? Sí, sí. Adentro de la misma pregunta que donde está el año módulo 4. Sí. Otra vez vamos a caer en el hecho de que para un ejercicio existen muchas maneras de resolverlo. Nosotros en este Exactamente. caso, como dijo el profe, podemos, por ejemplo, acá agregar otro i y después agregar otro i y después agregar otro i, o podemos hacer una operación lógica Más larga. combinada, que es lo que nos interesa Exacto. en este caso, que resuelva todo ese dilema, digamos. Me Entonces, parece tomando en que esta cuenta.
forma es más corta, ¿no? Sí, Más lo ordenada, va a hacer digamos, ¿no? que sea más ordenado y que el programa no sea tan largo, ¿no? Y además, a veces cuando uno pone un i dentro de otro i dentro de otro i, por ahí se arma Es un, como que es un lío. más óptimo, me parece, porque hacemos una sola pregunta, ¿no? También, exacto, Tenemos un falso y un verdadero y ya está. Es más sencillo. ocupamos menos caracteres. Exacto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que tenemos los operadores y, los operadores o y los operadores negación. Estos Exacto. operadores son los que me sirven a mí para combinar diferentes proposiciones. Esto es una proposición. ¿Por qué es una proposición? Porque es algo que puede tener un valor verdadero o falso. Entonces yo para combinar eso necesito hacer una operación lógica. Una operación lógica y o negación. En este caso voy a utilizar la i o la o, pero también vamos a usar la negación. A ver, vamos a ver cómo planteamos un poco este ejercicio. Entonces yo tengo por un lado la primera pregunta, por decirlo así, que es Perfecto. que si el año es divisible por 4, entonces es bisiesto. Ahora, yo tengo que agregarle que si el año no es divisible por 100, entonces es bisiesto. O sea, tiene que ser divisible por 4, pero no divisible por 100. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, hay dos maneras. En realidad hay un montón de maneras, pero nosotros vamos a ver dos. Sí. Entonces, si el año es divisible por 4 y ahí el i ya me dice qué operador tengo que utilizar. El i se escribe de esta manera, con un doble ampersand. Y el año no, ahí utilizo la negación, y el año no es divisible por 100, ¿cierto? Exactamente. Divisible por 100. Queda cero. Ahí está. Si el año es divisible por 4 y Y no no. es divisible por 100, entonces yo puedo afirmar que es bisiesto. ¿Perfecto? Perfecto. Esto también lo podemos hacer de otra manera, lo podríamos quitar el negación de acá y ponerlo acá, pero no importa. Vamos a dejarlo así. Entonces, si yo pongo por ejemplo, un 8, no, voy a poner un año correcto, 2008. Es bisiesto, perfecto, porque es divisible por 4 y no es comienzo de siglo. El Si yo 2020. pongo un 2000, me dice que es bisiesto. A ver, pará, ¿qué pasó acá? Yo puse 2008 y me dijo que es bisiesto. Y yo pongo 1900. No, hay algo que nos olvidamos. Allá Ah, pará, no se guardó esto. no, no, No se había guardado. no se guardó. Entonces Cabe acá recalcar y... también, Román, mientras que vos escribís, comento, Sí, la parte de los paréntesis que puso Román es para que nos quede más ordenado y que se entienda que eso es una pregunta y la I es otra pregunta. Si es una así es. forma de que nos quede más ordenado. Si sacamos los paréntesis, va a funcionar igual, pero de esta forma nos aseguramos de que nos quede más ordenado y poder encontrar, en el caso de que haya algún error, de manera más fácil. ¿Sí? Sí, de hecho en algunos lenguajes es como obligatorio, pero en este caso, por ejemplo, yo tengo que usar paréntesis porque estoy usando la negación de toda esta proposición. Claro, Acá es obligatorio, acá no, pero como dijo el profe, me queda más ordenado. Y aparte es una buena práctica, también. porque nos vamos a Eso topar con nos hace lenguajes en acordar donde es un poco obligatorio. a la matemática que por ahí vemos en los colegios, ¿no? Que teníamos que ir resolviendo los paréntesis, después los corchetes, después Después las las llaves. llaves, sí, así es. Bueno, vamos a probar ahora, ahí sí quedó guardado. Entonces yo le pongo 2008, me dice que, no es esto, no, acá hay otra cosa que está mal otra vez. Si año, El 4, acá pusiste puse el 4. 4, sí, Ahí está. vamos ahora. 2008 es bisiesto, perfecto. Y si le pongo 1900, 1900, me dice que no es bisiesto. Eso está bien. ¿Y el 2020?
Me dice que es bisiesto. Que hable. Perfecto. Y ahora voy a probar con... Sí, ¿El qué? uf, qué gana de ver eso. ¿Eh? La verdad que sí. Me hizo acordar el capítulo de Los Simpsons. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo ingreso un 2000. Si yo ¿Eh? ingreso un 2000, me dice que no es bisiesto. ¿Qué pasa con el 2000? ¿Podés desactivar tu micrófono, escuela? Escuela, Para que desactiva voy el a ver si lo desactivo micrófono. yo. Gracias, Bueno, lo Román. desactivé, aunque no sé si eso afecta al vivo, pero bueno, ya no entraremos en 2 minutos. ¿Qué Claro. pasa con el 2000? Bueno, el 2000 sí fue año bisiesto. ¿Pero por qué? Porque el 2000 es divisible por 400 y esa es la tercera regla de un año bisiesto. O sea, tenemos tres reglas. La regla completa sería que un año es bisiesto si es divisible por 4, a menos que sea comienzo de siglo, salvo la excepción que sea divisible por 400. 2000 es divisible por 400, entonces los más viejos como nosotros nos acordamos que el 2000 sí fue bisiesto. Entonces, el 2000 fue bisiesto, el 1600 también, el 1600 sí no lo vivimos, salvo que seamos Highlander, y el 1200 también. O sea, los años son bisiestos cuando son divisibles por 4, salvo que sean comienzo de siglo, con la excepción de que sean divisibles por 400. Entonces, el 1600 fue bisiesto, el 1700 no, el 1800 no, el 1900 no, y el 2000 sí. Y el 2100 no va a ser bisiesto. Recién va a ser bisiesto el 2400, que ahí ya no va a estar nadie, me imagino. Entonces, ¿cómo hacemos para crear una proposición que albergue todas esas opciones? Vamos a ver ahora. Hasta ahora nosotros teníamos que un año va a ser bisiesto cuando es divisible por 4 y si no es comienzo del siglo, o sea, si no es divisible por 100. Pero Exacto. existe la regla a esto que si el año es divisible por 400, entonces sí es bisiesto. ¿Cómo O sea, agregamos eso? preguntar solamente si es divisible por 400 en teoría, estaría bien. Sí, si el año es divisible por 400, es bisiesto segurísimo. O sea, no hay vuelta que darle. ¿Cómo hacemos Perfecto. eso? Vamos a usar el otro operador. Y ahora vamos a explicar bien cómo funcionan los operadores. El operador O. Exacto. Esto, si uno lo lee de forma literal, al principio todos lo leímos de forma literal porque nos resultaba más fácil, pero esto tiene toda una explicación matemática. Así que vamos a ver. Entonces, el año es bisiesto cuando es divisible por 4 y no es comienzo de siglo, a menos que sea divisible por 400. Entonces, si el año es divisible por 400, igual a 0, Es bisiesto. es bisiesto. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, nosotros acá tenemos un operador I y un operador O. ¿Cómo funcionan estos operadores? El operador I va a hacer que la proposición sea verdadera cuando esto sea verdadero y cuando esto sea verdadero. Si uno de los dos es falso, entonces ya da falso y ya se va por el falso acá, ¿no? Por el no es bisiesto. Ahora, ¿qué pasaba con la operación? Vamos a ignorar por ahora esto. Entonces, si el año no era divisible por 400, por 4, o sea, por ejemplo, era un 2003, 2002, Ya no era bisiesto. entonces esto ya daba falso y ya ni importaba si era divisible por 400 porque ya esto dio falso. Ya se iba por acá. Ahora, si era divisible por 4, si sí era divisible por 4 y no era, ahí sí analizaba esta preposición y se fijaba si no es comienzo de siglo, o sea, si no es divisible por 100. Entonces, Exacto. si este daba falso, porque O por más. ejemplo era 1900, entonces también iba por el falso. Exacto. Ahora, yo acá agregué una O.
esta O va a hacer que si esto es verdadero, no importa lo que haya pasado acá, va a ir por el verdadero. O sea, Y no viceversa. importa que haya sido comienzo de siglo, va a ir por el verdadero. Ahí acá algunos dirán, bueno, pero ¿qué pasa si es divisible, si no es divisible por 4, pero es por 400? Bueno, no existe posibilidad de que un número sea divisible, no sea divisible por 4 y sea divisible por 400. O sea, no. El 4 es un factorial, creo que se llamaba. Ujú. Bueno, no importa, no vamos a entrar en matemática. El 4, como es divisible, como 400 es divisible por 4, no existe ninguna posibilidad de que haya un número que no sea divisible por 4 y sea divisible por 400. Entonces, Exacto. si el año es divisible por 400, sí o sí va a ser bisiesto y no me importa nada de lo que hay acá. Básicamente, eso significa. También, Entonces, también al revés, ¿no? Si los dos primeros cumplen y el otro no, sí, está bien sí, igual. exactamente. Si Ese estos sería, dos están bien, ya va a creo que ser verdadero, porque acá tengo un O. El O sería como, si esto es verdadero o esto es verdadero, o sea, se con cumple. cualquiera de los dos, yo me voy por el lado del verdadero. En cambio, el I me dice, tiene que ser verdadero este y este también. Si uno de los dos es falso, ya me voy por el lado del falso. O sea, Exacto. como que el operador I me obliga a que los dos, o los tres, o los cuatro, no sé, depende de los I que haya, me obliga a que todo sea verdadero. En cambio, el O me obliga a que con que uno de los dos lados sea verdadero, yo ya me voy por el verdadero, ¿no? Exactamente. Es Por como que ejemplo, esas dos no primeras sé, podríamos cerrarla en un paréntesis, ¿no? También. sí, lo que A podemos darlo. hacer acá es, para que quede ordenado, encerrar todo esto en un paréntesis. Igual esto es como si fueran sumas y restas. No importa demasiado, pero para que quede ordenado y que nosotros se nos complique la lectura después, podemos hacerlo así. Entonces, vamos a probar, momento de la verdad. Qué garabato que quedó ahí. Habíamos dicho que si un año es divisible por 4, por ejemplo el 2008, Sí. es bisiesto. Vamos a ingresar el 2020, que probamos hoy, que fue año bisiesto, tuvo 29 días de febrero. Es bisiesto, perfecto, hasta ahí estamos. Ahora, habíamos dicho los comienzos del siglo no son bisiestos. Por ejemplo, 1900. No es bisiesto, perfecto. Vamos a probar con otro, 1800, por ejemplo. Perfecto, hasta ahí está bien. Ahora, 2000 debería decirme que sí es bisiesto por ser divisible por 400. Y me dice que sí es bisiesto. Perfecto. Entonces, repasando un poco de los años bisiestos, habíamos dicho que tiene que ser divisible por 4 y no ser comienzo del siglo o ser divisibles por 400. Y esta operación cumple con todo eso. Quedó bastante enredado Román ahí. Quedó enredado, por supuesto, porque lo es. Nosotros Claro, acá lo que podíamos hacer en es, esta pantalla. nosotros Ahí podíamos quedó poner acá muy juntito. una condición y anidadamente otra condición y anidadamente otra condición. Lo que pasa es que cuando sea mucha condición anidada va a quedar algo un poco ilegible, ¿no? Claro, de Esto hecho, es un poco complicado de trabajar al principio, pero es demasiado necesario que lo aprendamos, entonces lo hacemos de esta manera. ¿Qué me decías? exactamente. No, que digo que incluso en los lenguajes de programación queda mucho más extenso escribir varios sí anidados que Flowering te permite exportar a distintos lenguajes, digamos también. Creo que eso no vimos, pero es importante que sepan que puede hacer eso y pueden probar ustedes mismos también hacerlo de esta forma que le estamos mostrando y hacerlo, como les dijo Román, varias preguntas, una debajo de la otra, y después exportarlo a algún lenguaje de programación y ver cómo queda, ¿no? Como el código que genera, Así es. ¿no? Pero bien, esto es entonces, repasando, nosotros habíamos dicho que acá tenemos tres condiciones juntas que están en una misma operación, ¿no? Que están unidas de forma lógica. Acá, por ejemplo, nosotros podíamos decir solamente si año es divisible por 400, por 4, perdón, y acá en el sí pregunto si es divisible por 100 y si no es divisible por 100, entonces ahí pregunto si por 400, o sea, pero se va a hacer muy largo.
Además, cuando hay más de una condición, yo tengo que preguntar en el sí si es divisible por 400 y en el no también. O sea, voy a tener que generar a veces más if porque para que contemplar todas las opciones, ¿no? Y a veces me va a llevar eso a reestructurar, voy a agregar un if más arriba o más afuera o más adentro de los if anidados, etcétera. De esta manera, a pesar de que parece un poco más difícil de escribir y de razonar, es la manera más correcta, digamos. Ahí estuve mirando Román, mientras Sí, que estaba explicando, estaba abriendo y lo vi, está en herramientas y ahí dice visor de código fuente, ahí. Y ahí tenemos, ahí está seleccionado un Python, por ejemplo, pero podemos cambiar a cualquier otro lenguaje y vemos cómo se escribe realmente eh, el código. Esa es la parte que les decía, que si ustedes quieren, fíjense que, a ver, si le mostrás a Román de vuelta, hacerle un clic a eso ahí. Ahí esa parte del código. Fíjense que el if está en el cuarto renglón, ¿sí? Que queda un if largo solamente. Esa es la parte que les proponemos por ahí si quieren probar y hacer varios if anidados y después ver qué código les resulta en el visor de código fuente, ¿no? Me parece que es interesante que vayan viendo eso también. ¿Sé qué opina Román? sí, así es. En este caso es una lástima que no tenga Arduino, por ejemplo, pero como los Sí, lenguajes son muy similares, por ejemplo, si yo siempre pongo C++, es esto se parece bastante un parecido. poquito. Sí, esto se parece un poquito. Acá el main sería como el loop, por ejemplo, o el setup. La Ujú. variable se define igual que en Arduino, el do es igual que el Arduino. Esto sería como el serial.print, ¿no? Esto es para imprimir en la pantalla un texto. Exactamente. Fíjense que casi todos los lenguajes tienen el if y no cambió. Fíjense que de Python a C++, por ejemplo, no cambió el operador módulo, el operador y, el operador no, el o, todo eso que les mostramos recién es exactamente la misma forma de escribir. Así Sí, es. El Python lo que tiene es que es un poco diferente porque me muestra... ¿Dónde está el Python? Acá. Yo no encierro entre llaves, sino que tengo que dejar un espacio debajo para saber todo lo que está dentro del while, por ejemplo. exacto. Dentro del La while está el famosa print, la indentación. asignación está y el if. Y fuera del while ya está esto recién. Y dentro del Exacto. if está esto nada más. Es un poco Fíjate difícil de leer cuando no está acostumbrado. que Python también tiene que no pone punto y coma al final. Sí, Esa es otra de las características que más lo distingue, ¿no? Pero así es. casi todos los lenguajes ponen punto y coma y ponen llavecitas. No sé, querés poner eh, Java por ahí, que es uno de los Este más es muy parecido, conocidos sí. también. Fíjense que ponen punto y coma, ponen paréntesis, llaves para indicar dónde empieza algo y dónde termina. Sí, fíjense que ahí está la estructura del while, el do while, que es exactamente igual que como la escribiríamos en Arduino. ¿Sí? El system.out.println sería el serial.println que hacemos en Arduino. Sí, para imprimir por pantalla. Son bastante similares. Así que ahí tienen, creo que tienen bastante para jugar, ¿no, Román? Y poder ver cómo se escribe en otros lenguajes. Así es. Bueno, cerramos esto y vamos a pasar a Tinkercad, si es que no hay ninguna pregunta. Yo A en el ver. chat de Discord no veo ninguna pregunta. mm, no. No sé si en Facebook hay algo. Por ahí Marce nos puede facilitar. Marce Marce está con está, el lanzamiento de la luna, me parece. No, yo estoy viendo en Facebook y no hay nada. Marce está en la... Qué envidia. Bueno, Qué envidia. vamos entonces a... No, a la luna no, al espacio era. ¿Por qué dije la luna? Bueno, vamos al Tinkercad. Vamos Dale. al Tinkercad. Dijimos que íbamos a hacer un ejercicio que simulaba un dispenser de alcohol en gel. Exactamente. O sea, Viste cómo, a ver, para que se ubiquen un poco en el plano, les voy a hacer una introducción, un plano imaginario, mientras que Román prepara todo. ¿Vieron alguna vez esos aromatizadores de ambiente que cada cierto tiempo
activan el rociador que tienen de aroma, ¿no? Te tengo un Y ejemplo mejor. se escucha. El- en A ver. los baños, cuando pones la mano debajo de eso que te tira viento caliente para secarte las manos. Ah, también. Claro, eso funciona también con un tipo de sensor que cuando detecta nuestra mano lo activa, ¿no? Tiene exactamente funciona con un actuador y un sensor. Es Así así, es. ¿no, Román? Sí. Bien. Yo En el por caso ahí. del secador de manos, o sea, cuando detecta la presencia de un objeto, Ajá, como una mano, como si fuera cualquier cosa. O sea, yo le pongo un cuaderno y también empieza a tirar aire. Él detecta que hay un objeto. Empieza a exacto. tirar aire y activa un sistema de calefacción, ¿no? O sea, tiene ahí su sistema de calefacción que tira el aire caliente. Nosotros en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a simular algo parecido en donde, Eso adentro. si cuando detecte algún objeto que se acercó demasiado, por ejemplo una mano, activa un dispenser de alcohol en gel. Exactamente. Vamos a simularlo con un servomotor. Bueno, ¿qué vamos a necesitar, profe? Bueno, el Arduino, pues básicamente, vamos a poner el sensor ultrasónico y un servomotor. Si vamos a. Creo que no hay necesidad, digamos, de poner la, la placa de pruebas, ¿no? La No, proto. ¿O qué te parece? el sensor de distancia aparece acá, el ultrasónico aparece como sensor de distancia. Y tenemos dos. Cuando vayan a realizar un ejercicio, siempre tomen este que tiene cuatro terminales, que es el que nosotros usamos en la escuela de robótica. Exactamente. Acuérdense, tenemos el eco y el trigger, ¿sí? Que son los dos pines que nosotros necesitamos usar. Que recuerden que este sensor también tiene un sensor y actuador a la vez adentro. ¿Sí? El eco es el que recibe, o sea, es el sensor, y el trigger es el que dispara o que emite el ultrasonido, ¿no? Entonces, bueno, con esto estaríamos, y recuerden que los otros dos pines son de positivo y negativo respectivamente. Así Bien, es, vamos me parece que la proto nos serviría para conectar los negativos, ¿no? para conectar los VCC. Eh, bueno, vamos a poner la proto. Ahí vamos. Acá está. Ah, mira, está la pequeña también. Bueno, vamos con este primero. Eso es nuevo. Me parece que no estaba antes la placa pequeña, la mini. Bueno, primero, como siempre, vamos a polarizar la protoboard. Siempre teniendo un orden con respecto a los colores de los cables o de los jumpers. Exacto. El rojo para el Bien, positivo y negro para el negativo. Ahí estamos. Bueno, polarizamos los componentes. Entonces, VCC es voltaje sí, de corriente continua, ¿no? O sea, positivo. Entonces este va al rojo. exacto. Vamos al rojo y el GND que va al negativo. Ahí. Exacto. Y lo mismo con el servo. Podríamos hacerlo. Solo que el servo tiene marrón en vez de negro. Y acá ¿Sí? dice tierra en lugar de GND. Acá también dice tierra. Bueno, Igual tierra va. respeta el rojo. El rojo sí lo respeta, que es Sí. positivo. ¿Sí? Y fíjense también que tiene un color naranja, que es bastante llamativo, que eso sería la señal. Recuerden que siempre van a haber colores brillantes como que son naranja, blanco, amarillo, verde. Se suelen usar para lo que sea señal que reciba un actuador, ¿no? Así es. En este caso, el servo es un actuador de tipo digital, como todo, ¿no? Exacto. Entonces va a ir a un pin digital. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, el número 7, Bueno, vamos a poner naranja. naranja, para que quede igual.
Bueno, ahora nos falta el trigger y el eco. Así es. Que el trigger sería la señal, el desencadenador, la emisión de ondas. Que esas ondas rebotan en el objeto más cercano y después son capturadas por el eco, que sería el escuchador. Exacto. Y el Arduino lo que hace es calcular el tiempo que tardó en ir y volver esa onda con una constante que es la velocidad del ultrasonido. Por eso se llama sensor ultrasónico. Y en base a eso transforma a unidades de medida de distancia, que nos dice básicamente en cuántos centímetros está el objeto, a cuántos centímetros está el objeto, perdón. Exacto, o sea, nos dice a cuántos centímetros está el objeto. O sea, lo que nos devuelve es un número en centímetros. Exacto. Bueno, vamos a hacer Bueno, la promoción. exacto, nos falta la parte de programación ahora. Vamos a Educabot, nuestro entorno de bloques, ¿sí? Y vamos a pensar primero qué tenemos que hacer. Tenemos que preguntar si el sensor se encuentra a cierta distancia. Vamos Para a tener borrar que, esto antes de que se asusten. sí, vamos a tener que preguntar. Entonces, si el sensor está a cierta distancia, vamos a tener que activar nuestro actuador, que en este caso es un servomotor, y vamos a tener que decirle, por ejemplo, si está, vamos a suponer que está en 90 grados, ¿no? Ahora, que está quieto, está recto, y vamos a tener que hacer que baje hasta 0 grados, y una vez que alejamos la mano, o puede ser también cuando pase un tiempo, que vuelva a su posición para que no nos siga tirando el alcohol, ¿no? Es un dispenser, así que nos tiene que largar un chorrito y volver a su lugar. Así es. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso entonces? Román, ¿qué tenemos que hacer primero para guardar el valor del ultrasónico? Y primero que nada, cuando yo sé que voy a trabajar con datos, tengo que almacenar esos datos en una variable. Exactamente. Y esa variable siempre Entonces la lo voy a ponemos. crear acá. Exactamente. Es una variable global porque la vamos a ocupar, digamos, a lo largo de todo el programa. Y le ponemos un nombre que nos represente algo que vamos a guardar ahí, la distancia. ¿Sí? Y le damos un valor inicial. Exactamente, para que no nos dé un error. Y luego, ¿qué hacemos? En el repetir actualizamos ese valor constantemente. Entonces cambiamos el valor de distancia por el sensor, que el sensor, recuerden, está en la parte de entradas y ahí está nuestro ultrasonido. Y ahora lo que tenemos que hacer es verificar que el eco y el trigger estén conectados donde los pusimos en nuestra placa. ¿Sí? En este caso Eco nosotros en el 3 y eco trigger en 3. el 2. Perfecto. ¿Está igual? ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Eco en el 3, trigger en el 2. Eco 3, trigger 2. Buenísimo. Bien. Vamos a preguntarle entonces cuando la mano esté, no sé, a menos de 15 centímetros, ¿te parece? ¿Te parece Perfecto. bien? Entonces, si la distancia que está detectando el ultrasonido es menor que 15, porque recordemos que devuelve centímetros esto, entonces yo voy a activar el sistema para que mueva el servo y en este caso va a activar una especie de, no sé, ¿cómo se llama lo que uno aprieta del dispenser de alcohol en gel? Me mataste. El Una pregunta, gatillo, vamos a decirle, ¿no? pero que a la vez. No es un arma, pero el gatillo. Claro, Parece un sifón de soda. no sé cómo se llama eso, la verdad, eso queda No, tampoco no tengo ni idea. por la casa. Algo tan sencillo que ocupamos siempre y sin embargo no sabemos el El nombre de la nombre cosa. técnico, sí. Entonces, sí, lo que está en la variable distancia, entonces voy a necesitar un bloque de variable, en este caso lectura del valor que es este,
Si lo que está en la variable distancia es un número que es menor que 15, porque habíamos dicho 15 centímetros, voy a necesitar un bloque matemático. 15. Ahí va. Si lo que está en la variable distancia es menor que 15, que recordemos que distancia toma su información de la lectura del ultrasónico, entonces en ese momento voy a activar el servo. Habíamos dicho que el servo originalmente estaba en 90 grados. ¿A qué grado lo voy a hacer girar cuando detecto ese cambio de distancia? Por ejemplo, motores. Acá está el servo 180. Bien. Si dijimos que el servo está normalmente en 90 grados, nosotros vamos a suponer, por ejemplo, que esto activaría el sistema para que caiga el alcohol en gel cuando está a 110 grados. 110 grados. Y recordemos que el servo estaba en el pin 7. Exacto. Entonces, vamos a probar esto. Dale. Así como está el código ahora, lo que debería hacer es que cuando la distancia entre el punto que aparece en el Tinkercad en la simulación es menor que 15, el servo se va a mover. Perfecto. Entonces vamos a código. Voy a reemplazar el código por defecto. Este que está acá. Lo borro. Y pego el código que copié. Bueno, y ahora la distancia ahora está en 113 centímetros. Cuando baje a menos de 15 debería moverse. Y ahí se movió. Se movió un poquitito. Que ahí sería lo que activa el dispenser, ¿no? Así es. Solamente que nunca volvió Va a a la seguir tirando posición. alcohol en gel hasta el fin hasta que se acabe todo. Exacto. Vamos a tener que poner un sistema para que se desactive, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner un delay. Vamos a poner un delay. Acá, ¿no? De un segundo. Y después que pasó ese segundo, que el servo retorne a su posición original. Que era 90 grados. Bien. Vamos a copiar. Nuevamente en código. Copiamos esto con control A. Selecciono todo, borro. Y con control B o clic derecho pegar, pego lo que copié y voy a iniciar la simulación. Bueno, ahora está en 73 centímetros. Si bajo a menos de 15, ahí se mueve, se activó el dispenser y ahora va a volver. Cuando pase un segundo, que recordemos que el Tinkercad, ahí está, ahí volvió. Pero ¿qué pasa? Vuelve a su posición y otra vez detecta que la distancia es menos de 15 centímetros y se activa otra vez y se vuelve a poner a 110 grados. Entonces yo no estoy notando que esto está realmente volviendo a 90 grados. Eso es una cosa que tengo que tener en cuenta cuando yo realizo una simulación. Vamos a probarlo de nuevo. Es como que mínimamente le está queriendo ir a 110 grados, pero de nuevo vuelve a detectar que la distancia sigue siendo menor que 15, entonces vuelve a ponerlo en 110 grados. Entonces yo le alejo esto, debería volver. Y ahí volvió a 90 grados. Vamos a verlo de nuevo. Y ahora le alejo y ahí se va a volver. En cambio, si yo le dejo a menos de 15 todo el tiempo, no se va a notar eso. O como yo al menos veo que apenas se mueve y vuelve a quedarse en 110. Cuando yo le alejo, ahí sí. Bueno, y por ejemplo, ¿qué pasaría si esto es un dispenser que funciona con electricidad, ¿no? ¿Qué pasaría si en este momento, cuando el dispenser estaba activado,
se corta la luz, por ejemplo. La luz se corta y después cuando la luz vuelve, el programa, esto quedó apretado, sigue tirando alcohol, sigue tirando alcohol. Lo que yo tengo que hacer es establecer que el servomotor, originalmente cuando el sistema arranca, él tenga una posición de 90 grados. Si no, me puede pasar eso, que la luz se corta y nunca el programa se entera de todo esto. Por más que no haya ninguna distancia, el servo ya quedó, cuando se había cortado la luz, ya quedó en 110 grados y se queda ahí el alcohol en que él se gasta todo, o sea, un derroche. Lo que yo tengo que hacer acá es establecer que cuando comienza el robot a funcionar, la posición del servo tiene que ser de 90 grados. Entonces con eso yo evito que suceda un derroche de recursos. Así que yo voy a poner acá un movimiento del servo a 90 grados y también voy a poner un delay para que espere un cachito, ¿no? Porque el servomotor, recordemos que no es algo que instantáneamente pasa de 0 a 90 o de 0 a 180, sino es como que tiene un proceso mecánico que tarda un poquito. Así que lo voy a poner, por ejemplo, de un segundo. Dejémoslo ahí en un segundo. Entonces, voy a copiar esto. Y vamos a probar. Recordemos, con control A selecciono todo el texto y con control B o clic derecho pegar. A ver, vamos a iniciarlo de nuevo. Ahí el servo inicialmente se posicionó a 90 grados. ¿Por qué? Por esta instrucción que yo le dije acá. Y ahora sí. Cuando está a menos de 15 grados, activa. Y después de un segundo, vuelve a su posición de 90 grados. Activa. Vuelve a 90 grados. Perfecto. Entonces podemos decir que funciona. Bueno, ¿y qué estuvimos viendo acá? Estuvimos viendo dos componentes, en este caso dos componentes que funcionan de manera digital. Uno es el servomotor y otro es el ultrasonido. Los dos funcionan con una alimentación extra de 5 voltios. Y en este caso, bueno, es un circuito bastante simple, aunque podríamos complicarlo un poco más. Nosotros acá habíamos dicho que, por ejemplo, tenemos estos bucles, estos controles esperar, los cuales no son muy útiles de usar. Más adelante vamos a ver cómo no utilizarlos. De hecho, en otro trayecto hemos estado viendo un poquito de eso. Si yo quisiera complejizar un poquito más esto, por ejemplo, podría decirle que qué pasa cuando la tapa está cerrada. Cuando la tapa del dispenser está cerrada, por ejemplo, porque yo estoy cambiando o haciendo tareas de mantenimiento o simplemente no quiero que salga nada porque no sé, porque se me ocurre. Hola, hola. Entonces, no debería permitir que el dispenser suelte alcohol en gel. Para eso también voy a poner una distancia mínima. Entonces yo puedo decirle que si la distancia es menor que 15 y es mayor que 5, o sea, cuando la distancia que está detectando el ultrasonido es mayor que 5, perdón, cuando es menor que 5 no quiero que el dispenser suelte nada, porque quiere decir que la tapa está cerrada, la tapa de abajo. Entonces, vamos a utilizar para eso una operación lógica como la que vimos en el flow algorithm en el tema anterior, ¿no? Profesor Juanjo, ¿está de acuerdo? Sí, Bien, vamos con entonces eso. yo acá en lógica primero que nada tengo esto, ¿no? Que esto es lo que usé acá. Simplemente acá lo que hago es comparar un valor de una variable con un valor numérico o con otro valor de otra variable. Ahora, Exactamente.
también tengo la opción de hacer una operación lógica, que acá, como dijimos en la anterior, tenemos y tenemos o. También tenemos la negación, pero está acá, está en un bloque aparte. Entonces, vamos a decirle que si el valor de la variable de distancia es menor que 15 y es mayor que 5, entonces ahí que se active. Si es menor que Exactamente. 15, pero es 1, por ejemplo, quiere decir que la tapa está cerrada, está muy pegada y no tiene que tirar, porque si no va a caer todo sobre la tapa, ¿no? Sobre la tapa de abajo. Exacto. ¿Cómo hago eso? Bueno, esta operación, esta proposición lógica que tengo acá, la voy a insertar acá adentro. Y ahora me quedo así. Entonces, habíamos dicho, si la distancia es menor que 15 y es mayor que 5, entonces ahí se va a activar el servo. Entonces, voy a poner otra operación lógica acá. A ver, acá voy a ocultar el código. Ahí está. Si la distancia, voy a necesitar otro bloque de comparación lógica. Si la distancia ahí, distancia es mayor que 5, ahí está. ¿Por Si qué la tenemos distancia que es menor que repetir ahí? 15 y la distancia es mayor que 5, entonces ahí voy a activar el servo. ¿Por qué? Román, Si ¿qué? ¿por qué repetimos ahí distancia de vuelta? ¿No sería lo mismo preguntar distancia menor a 15 y distancia mayor a 5? O sea, preguntar una sola vez si la distancia y después preguntar menor a 15 y mayor a 5. ¿Acá adentro decís? Exacto. No, Sí, también se podríamos puede. poner y mayor a 5 nomás. ¿Por qué preguntamos de vuelta a distancia? Porque yo tengo que comparar, o sea, no puedo poner la pregunta así en el aire. Ah, o sea, no podríamos preguntar, eh, ejemplo, ¿no? Distancia menor a 15 y mayor a 5. Una sola vez. Eso no. No. Si Siempre. podemos, existen algunos lenguajes que tienen alguna función para hacer algo parecido. Por ejemplo, recuerdo que creo que Codebase sí tenía una función between que se llamaba, que bueno, le daba dos valores y él te decía si el número estaba entre esos dos valores, ¿no? Ah, Pero en exacto. este caso no, al menos que yo sepa, o por lo menos acá en Educalox no existe. Ah, bien. Quizás Yo en alguna siempre, librería de Arduino sí existe. Acá no. Aunque es también por el podemos hacer tema del una. álgebra, ¿no? De comparar variables y valores, Sí, lo que podemos básicamente, hacer ¿no? también es crear una función que realice eso. Pero bueno, eso es un tema avanzado y no lo vamos a ver ahora. No nos alcanza el tiempo y además es un poco avanzado. Entonces, si la variable distancia es menor que 15 y la variable distancia es mayor que 5, ahí voy a activar el servo. Entonces vamos a ver un poco otra vez cómo funciona esto. Por cierto, profe, mientras no estuvo, lo que les expliqué es que qué pasaría, por ejemplo, si en el momento que se había activado el dispenser se corta la luz y después, o como que hubo un microcorte, ¿no? Sí, En ese caso va a quedar en 110 grados todo el tiempo porque nunca va a entrar acá. O sea, se cortó el proceso acá. Nunca va a sí. volver a tomar su posición inicial. Entonces, por Uh, eso es necesario que yo inicialmente le diga que el servomotor tiene que estar en 90 grados. Cosa que cuando vuelva a la luz, lo primero que haga es Volver a su posicionarse posición en original 90. y no quedar ahí permanentemente presionado. Buenísimo. Y le puse Y este bucle espera de un segundo. esperar para que le dé un tiempo al servo a volver a su posición original, ¿no? Porque no es una cosa que a la velocidad de la luz el servo se mueve. Claro, Entonces, perfecto. bueno, voy a copiar esto. Ah, no, me, Es me copia todo. A ver. una mejora al código. Está buenísimo. Sí, una mejora y es como también para contemplar todos los casos, digamos. Sí, es como un sistema de seguridad, ¿no? Para asegurarnos que esté todo bien.
Así es. Ahí Bueno, ahí está. pasó lo que hizo inicialmente, volvió a los 90 grados. Ahora, habíamos dicho que cuando es menor que 15, pero mayor que 5. Entonces, si yo le pongo un número que es mayor que 15, menor que Mayor 15, que perdón, 5. ahí está. Y ahí todo el tiempo está detectando una y otra vez que está la mano, entonces sigue tirando. Pero si yo le pongo un número menor que 5, porque por ejemplo le puse la tapa, ahí vuelve a los 90 grados. Perfecto. Cuando me voy otra vez a mayor que 5, pero menor que 15, vuelve a activarse. Y cuando me voy a mayor que 15, vuelve a 90 También. grados. Perfecto. Perfecto. Entonces todo podemos decir que funcionó. Esa pregunta no le hicimos, ¿no? No le ¿Cuál pregunta? es mayor que 15, volvé a los 90. Pero al ser falso, de que no es menor que 15 y mayor que 15, ¿qué pasa? No Vuelve, entra acá, ¿no? Exactamente. no entra acá y directamente queda como yo lo había puesto acá. Volvió a 90 grados y después, cuando vuelve a ejecutar esto, nunca entra acá, entonces siempre queda en 90 grados. Porque hay que recordar que, como habíamos dicho en la primera y segunda clase y la tercera, esto se ejecuta constantemente. O sea, todo el tiempo el robot lo que va a hacer es, va a tomar el valor de la distancia y va a preguntar si la distancia es menor a 15 y mayor a 5. Si en caso de que fuese, realiza lo que está acá adentro, pero en caso de que no fuese, todo el tiempo él va a estar calculando la distancia. Y este bucle, desde que empieza al repetir hasta que termina, se ejecuta infinitamente hasta que yo apague el robot o se le termina la pila o le cambio el código, ¿no? Pero esto es algo que se va a ejecutar una y otra vez. Una y otra vez va a hacer todos estos pasos desde arriba hacia abajo. Y por supuesto que esto lo va a hacer solamente si esto se cumple. Si no se cumple, no lo va a hacer. Pero si se Exactamente. cumpliese, va a hacer esto, después esto, y después vuelve para arriba otra vez. Exacto. También podríamos hacer un eh, si no se cumple, poner 90, poner 90 abajo del sí, o sea que todo el tiempo esté dejándolo en 90 grados, si es que no se cumple la condición. Podríamos hacer, esas son las dos más rápidas que se me ocurren ahora, pero seguramente hay muchas otras maneras, como siempre le recargamos con el profe Román, que hay varias maneras de resolver el mismo problema, ¿no? La misma situación problemática. En este caso quisimos plantear por ahí el tema del alcohol, porque vemos que en todos los negocios por ahí uno, si salen a hacer una compra, si salen a pagar un servicio, ven que hay como un rociador, ¿no? Donde te pones alcohol o en algunos casos lavandina, le ponen con agua diluida, ¿sí? Pero estamos tocando todos pasamos y tocamos el mismo cosa. Entonces, para no tocar, digamos, para evitar un poco para frenar más, digamos, el tema este del coronavirus, podemos hacer algo que sea sin tocar, ¿no? Y esta es una situación problemática real que está pasando ahora, pero la podemos resolver con robótica y con programación, ¿no, Román? Así es. Va a ser. Realizar esto sería una manera de ayudar a no seguir contagiándonos. Así que bueno, Exactamente. creo que por este ejercicio está todo. Estamos también con esto. Sí, Vamos a recapitular, Román, que veo que no hay consultas en el chat, no sé, en Facebook, pero vamos a hacer un cierre de la clase, vamos a hacer un resumen de lo que vimos. sí, Vimos en Flowgrid la parte del cómo utilizar las operaciones lógicas, más que nada, ¿sí? Y vimos el operador módulo, que lo que hace es devolvernos el resto de una división, o sea, lo que sobra, y le preguntamos si es igual a 0, quiere decir que es divisible por ese número, ¿sí? Y la combinamos con los operadores y el operador o, y también el operador no, que es la negación de una premisa, ¿no? así es. Bien, repasamos un poco el uso del hacer mientras en el while, en el flowering, ¿sí? Para introducir un dato, vimos el repaso de variables también, las salidas,
Eso por parte de Flowgrid. Y ahora sí, en la parte del Tinkercad, estuvimos haciendo un repaso de los componentes, actuadores, sensores, ¿sí? Un poco lo que es la placa Arduino, las conexiones, el GND y el VCC, el positivo y negativo, ¿sí? Los pines de señal. Hicimos un circuito y después pasamos a la parte de programación y vimos cómo programar ese circuito utilizando el actuador del servomotor y el sensor del ultrasónico. Repasamos las variables y también hicimos la práctica de operaciones lógicas dentro de lo que sería Educablocks. Así que, sin más, creo que hasta ahí estamos con la Creo que es clase de todo hoy. con respecto a esta clase, sí. Bueno, Eh, Recuerden que los miércoles siempre a las 15 es el horario de la clase. Y nosotros los lunes, martes y jueves a entre las 16 y las 18 estamos en Discord también para alguna consulta sobre alguna actividad que está en el aula virtual, ¿no? Que no puedan resolver por alguna razón, o para consultas generales. En ese horario estamos ahí conectados en Discord. estamos disponibles. Así es. Así que bueno, yo sin nada más que decir, me despido de ustedes y nos vemos en la próxima clase. Nos vemos, Román. Nos vemos en la próxima clase. Vale, chao, Hasta luego. chao. Crowd, 'cause I can't